de corrupción que está habiendo en el Poder Judicial en Quintana Roo. Resulta que ha estado sucediendo que meten documentos falsos para robarse propiedades y por medio de juicios de amparo con estos documentos falsos empiezan de manera como legal, y lo pongo entre comillas porque es muy ilegal, a despojar a personas que son reales pues dueños, ¿no? Está pasando ahorita un caso en particular con la magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez del Segundo Tribunal Colegiado 22º de Circuito. Y pues bueno, presidente, en el combate a la corrupción, impunidad que se está llevando, pues el Poder Judicial creo que toma un papel fundamental, igual que las fiscalías, y pues en este tipo de cosas donde ya hay ilegalidades y ellos avalan las ilegalidades y las vuelven legales, ¿no? ¿Qué se puede hacer, señor presidente, para empezar a regular todas estas cosas que están pues manchando, ¿no?, de alguna manera el tránsito de la transformación del país? Bueno, la verdad es que hace falta avanzar más en limpiar al gobierno. Aquí hemos avanzado mucho en el Poder Ejecutivo, se ha avanzado bastante, hablando, por ejemplo, de estas concesiones y de contratos y de actos de corrupción. Son mínimos y se castigan en lo que es el Poder Ejecutivo. Y vamos a seguir. Mire, vuelvo, pañuelito blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Por eso es que están enojadísimos los que vivían de la corrupción que imperaba en el gobierno. Pero tenemos que seguir adelante en el Ejecutivo. Y dijimos desde el principio, vamos a barrer de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero todavía nos falta, porque el gobierno estaba hecho, funcionaba para la corrupción. No funcionaba el gobierno para proteger al pueblo y mucho menos para atender a la gente más necesitada. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, así. Estaba secuestrado, tomado. Entonces, estamos limpiando. Sí es muy importante, no solo por razones morales, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. No hace falta pedir créditos adicionales. Si se evita la corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. En vez de hacer una obra, se hacen 3, se hacen 5. Solo en el caso del aeropuerto, esta mentira de un columnista del periódico Universal, de que costó 500,000 millones, ¿no?, la cancelación. Una exageración. Pero bueno, mienten como respiran. Pero ¿cuál es la verdad?
que tenían estimado hacer el aeropuerto de Texcoco en 300,000 millones. 300,000 millones. En el lago de Texcoco, en el peor sitio, se iba a hundir. Y estoy hablando de presupuesto estimado, 300,000 millones. Pero cuando empezaron a hacer el tren Toluca a la Ciudad de México, estimaron 30,000, y va a costar 90,000. Pero aún aceptando que iba a costar 300,000, aún aceptando eso. Cuando estamos nosotros en campaña y empezamos a hablar de que no era conveniente hacer ese aeropuerto, le meten muchos recursos, comprometen recursos, porque pensaban que si ya tenían mucho invertido o comprometido, ya no íbamos a poder hacer nada. Ya era un asunto consumado. Pensaron eso. Bueno, de todas formas, tomamos la decisión de cancelarlo. El pueblo así lo decidió, se hizo una consulta y pagamos, en efecto, 100,000 millones por compromisos. No se le quedó a deber nada a nadie, nada a nadie. Y ya vamos a inaugurar el 21 de marzo uno de los mejores aeropuertos del mundo, en 75,000 millones. Entonces 100,000 más 75 son 175,000. Agréguenle 25,000 más, ¿sí? Que no es así, pero 200,000 para 300,000 que tenían estimado. ¿Cuánto es el ahorro? Sí, 100,000. 100,000 millones. Bueno, de ese ahorro estamos financiando más de la mitad de lo que cuesta el Tren Maya. Entonces, sí conviene, aunque nos insulten, acabar con la corrupción, porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo, es liberar fondos que se van por el caño de la corrupción para el desarrollo del país. Pero ¿quiénes intervienen en toda esta maniobra de corrupción? Compran a medios de comunicación, a todos. Hay una agencia que maneja asuntos de espacio aéreo, Mitre se llama, que es de lo más famoso que hay. Pues les llegaron, no voy a decir al precio, pero los convencieron de que, por ejemplo, no podían mantener el aeropuerto actual ni el de Santa Lucía, que cuando se hiciera o se terminara el aeropuerto de Texcoco tenían que cancelar el aeropuerto, cerrar el aeropuerto actual y el de Santa Lucía. Mitre, porque no se podía volar con los tres aeropuertos, se iba a producir interferencia. Hay quienes sostienen que hasta cambiaron el proyecto
porque lo que les interesaba, en el fondo, era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, 700 hectáreas, negocio inmobiliario. Entonces, esa corrupción, pues es lo que le impedía a México salir adelante. Claro que están enojados los pseudoempresarios, los traficantes de influencia, los dueños de medios de comunicación, los voceros de los dueños de los medios de comunicación, los achichincles y hasta conservadores que están en contra de todo lo que hacemos, aunque sea racional, aunque sea evitar la corrupción, de todas maneras están en contra. Entonces, tenemos que seguir limpiando de corrupción el gobierno. Y eso decíamos para el Poder Judicial. Y la Fiscalía. Y el caso de la Fiscalía. Las fiscalías. Las fiscalías. Yo sostengo de que el fiscal es confiable y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y Alejandro Hertz, y también otros ministros, y desde luego magistrados y jueces, pero no son la mayoría. Todavía hace falta limpiar en el Poder Judicial, que todos estos asuntos sí, no las deben, aparte los tienen mexicanos. que ver con corrupción. Lo que tú estás planteando de el uso del suelo en toda la Riviera Maya, ya quedamos que va a venir aquí Román Meyer, porque en efecto trafican con terrenos, despojan, y el mal ejemplo lo daba el gobierno. Yo recuerdo que durante el gobierno de Vicente Fox, ahí junto al aeropuerto de Cancún, una zona de manglares, nada más que en ese entonces no había ¿El Tajamar? ambientalistas, no había, tampoco cuando se decidió construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, de secar el lago, no había ambientalismo, ahí no había nada, ni tampoco había periodistas críticos. O a lo mejor Loret de Mola, ¿no? Hizo algo ahí, o Carmen Aristegui, y yo no estoy informado. Pero, ¿qué hicieron ahí en Cancún? Vendieron como 300 hectáreas de manglares, creo que a 7 pesos el metro cuadrado, cuando Fox, pues lo que cuesta es Alfombra. alfombra. Hasta cuesta más. No, esto cuesta más. ¿Sí? 7 pesos Sí. o algo así el metro cuadrado. A 5 minutos, o no mucho, 10 minutos de donde está el aeropuerto de Cancún. No es Puerto Cancún, ¿no? Porque en No, Puerto Cancún también hicieron lo mismo, pero ese fue en el tiempo esta era de una Calderón. reserva que tenía Fonatur, una reserva.
Y lo otro, hablando de Fonatur, que ahora estamos limpiando para proteger lo que dejaron, porque se esmeraron en saquear, en robar. Acuérdense por cierto, aprovecho para convocar a las rifas de los terrenos de lo que era el rancho de el finado Toledo Corro, que lo compraron también en Fonatur, $120 millones. Y resulta que pues es un rancho inaccesible y lo hemos querido vender para sacar recursos para financiar la presa de Santa María en Sinaloa, que estamos construyendo, que por cierto voy este fin de semana para allá. Y no hay quien pague eso. Pero no solo no hay quien pague eso, como cada año le metieron solo de mantenimiento, el último avalúo ya resultó que los terrenos cuestan como 5,000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar eso? Pues lo que estamos haciendo es fraccionando. Aquí está. Y aprovecho para pedirle a todos los que juegan a la lotería que compren su cachito y ayudan, porque ese dinero se va a quedar ahí en Sinaloa y va a servir para financiar la presa Santa María, que de todas maneras la vamos a terminar, pero nos ayudaría, porque imagínense tener este bien ahí, que solo se le está dando mantenimiento, ¿cuánto nos cuesta? Y vamos también a rifar, aprovecho, otras casas. Vamos a rifar una casa que sirvió de casa de campaña o de transición, como le llamaban, durante el gobierno de Fox, aquí en Las Lomas. Allá en Quintana Roo, ¿no? Hay una muy bonita en Cozumel. Sí, esa, pero esa se le va a dejar a la Secretaría de la Defensa. Ah, ya. O sea, porque van a poner ahí una escuela para buceo y para actuar en acciones de protección a la población. Presidente, nada más saber si el poder de la judicatura